y con todo el corazón cantaré. Y con tu gracia tráeme una vez más hacia tu amor. Oh, Jesús, tu amor inunda mi ser. Tu amor es fuerte en mí, tu amor es fuerte en mí. Estás conmigo, caminas a mi lado, vencedor del cielo, abriste un camino. Tu amor inunda mi ser. Tu amor es fuerte en mí, tu amor es fuerte en mí. Estás conmigo, caminas a mi lado, vencedor del cielo, abriste un camino hacia ti. En ti confiaré, valiente seré, sobre las aguas yo por fe caminaré. En ti confiaré, valiente seré, en tu promesa el temor yo venceré. En ti confiaré, valiente seré, sobre las aguas yo por fe caminaré. En ti confiaré, valiente seré, en tu promesa el temor yo venceré. En ti confiaré, valiente seré, sobre las aguas yo por fe caminaré. En ti confiaré, valiente seré, en tu promesa el temor yo venceré. Tu amor inunda mi ser. Tu amor es fuerte en mí, tu amor es fuerte en mí. Estás conmigo, caminas a mi lado, vencedor del cielo, abriste un camino. Tu amor inunda mi ser. Tu amor es fuerte en mí, tu amor es fuerte en mí. Estás conmigo, caminas a mi lado, vencedor del cielo, abriste un camino. Vencedor del cielo, abriste un camino hacia ti. Padre hermoso, gracia me diste, me sacaste de tinieblas, llenándome de paz. Misericordioso siempre me ayudarás. Por eso cantaré. Fiel eres tú, fiel por siempre lo serás. Fiel
descansaré, en tus promesas confiaré, que tú eres fiel, descansaré, en tus promesas confiaré, que tú eres fiel, descansaré. Cansado de naufragar, las olas vienen y van. Dios de gracia, ven rescátame. Necesito oír tu voz, el susurro de tu amor, que me dice todo estará bien. Tu presencia, tu poder, rompe cadenas, rey de los cielos, con tu
llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. En cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que pueda alejar tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Dale una vez más. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que
de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí, vivo por ti, oh Jesús. No hay otro nombre que se iguale a ti, el único que dio su vida por mí, es digno de cada respirar en mí, vivo por ti, yo vivo por ti, santo, santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo, santo, santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo. Mi vida construiré sobre tu amor, firme estaré por siempre. Mi confianza está solo en ti. Yo no seré movido, mi vida construiré sobre tu amor, firme estaré por siempre. Mi confianza está solo en ti. No seré movido, construiré sobre tu amor, firme estaré por siempre. Mi confianza está solo en ti. Yo no seré movido, santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo, santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo, santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo. Y Señor, gracias te damos por este tiempo que podemos venir y nosotros regocijar en tu gloria y
nosotros darte gloria por medio de nuestro canto, por medio de dándote nuestra atención, en rindiendo nuestros corazones, Señor, y permitiendo que tu palabra nos penetre y nos transforme. Bendice este tiempo que estamos juntos. En el nombre de nuestro Señor, todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Que Dios le bendiga, Calvario. Qué gusto de verlos. Bueno, antes que nosotros comencemos el día de hoy a nuestra predicación, en la palabra de Dios, en Mateo 28, cuando Jesús dio la gran comisión, Él dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues uno de los mandamientos del Señor era que nosotros no solamente compartiéramos el Evangelio, pero también que cuando la gente recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, que ellos sean bautizados. Bueno, ¿por qué? Porque el bautismo es un acto público donde uno está proclamando su fe en el Señor y está ilustrando lo que el Señor ha hecho en su corazón. Pues cuando una persona es sumergido debajo del agua y de nuevo sale, simboliza el lavamiento que Cristo ha hecho en ellos, en lavándolos de sus pecados y levantándoles a novedad de vida. Bueno, hace 2 fines de semana, un grupo de 22 jóvenes fueron al lago de high school, junior high y college. Fueron al lago y ellos se bautizaron expresando y proclamando su fe en el Señor Jesucristo. Y como debe ser algo que, ellos lo hicieron públicamente, pero querían ellos también compartirlo con ustedes, su familia espiritual, para que ustedes también supieran la decisión que tomaron y lo que el Señor ha hecho en ellos. Pues lo filmaron. Pues yo les invito que se fijen en la pantalla y vamos a ver una pequeña película de lo que sucedió hace 2 fines de semana. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you
Amen. Bueno, y ahora queremos invitar que estos jóvenes pasen adelante para que podamos presentarles sus certificados de bautismo. Pues vamos a invitar primeramente a Pablo Guerrero. Felicidades. A Leonardo Guerrero. Christian Monroy. Omar Monroy. Jennifer Guerrero. Jesús, y adivina el apellido, Guerrero. Miguel Guerrero. Marina Guerrero. Alexander Quintero. Y Adrian Hurtado. Muy bien, estuvieron para el primero. Bueno, ¿por qué no oramos por esos jóvenes y vamos a orar por su andar en Cristo y por que el Señor los siga bendiciendo y creciendo en los caminos mientras ellos aprenden cada día a obedecer al Señor más y más? Señor, gracias te damos por todos estos jóvenes y por la decisión, Señor, que ellos tomaron en obedecerte, en tomando este paso en bautismo. Y Señor, así haciendo su fe pública, así anunciando al mundo entero, yo no me avergüenzo de Cristo. Yo pido, Señor, que pueden llevar este valor, Señor, a sus escuelas, a sus lugares de trabajo, a sus círculos de amigos, Señor, y que puedan ser sal y luz en donde tú los tienes. Te damos gracias por ellos y por los padres, Señor, que les han inculcado un amor para Cristo. Y pedimos, Señor, que los sigas creciendo y bendiciendo. En el nombre de Jesús todos dijeron, amén y amén. Otro aplauso. Faltó Itzel Guerrero. Oh, ¿faltó? Ya, pero sí hicimos, no sé dónde quedó. ¿Quién? Itzel Guerrero. Itzel Guerrero. I'm sorry, Itzel, pase. Perdimos su certificado, pero lo vamos a hacer ahorita, ¿ok? Oh. Well, aquí tienes. So we need yours? Estaban los dos en un solo sobre. Bueno, otro aplauso a esos jóvenes. Y lo siento, Itzel. Gracias, guys. Que Dios le bendiga. Muy bien, Calvario, si tienen sus Biblias, abramos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. La pregunta que Pablo va a estar contestando ahora, de parte de aquí del capítulo 3 hasta el final del capítulo 5, es cómo puede el hombre estar bien con Dios. De cómo el hombre pecador puede ser declarado justo o bien en cuanto a su relación con un Dios que es santo y sin pecado. Y hemos visto cómo Pablo ha examinado
todos los diversos grupos de personas que hay y comprobado que cada uno de ellos son pecadores. Nosotros miramos en el capítulo 1, 2 y 3, como él comprobó que el hedonista, el hombre que no cree en Dios y rechaza todo lo que tiene que ver con Dios y solo vive para su carne y agradarse a sí mismo, está condenado. Aun si él no reconoce que hay un Dios, pero Dios ha puesto dentro de él una conciencia, un reconocimiento que hay un Dios y hay bien y hay mal. Y al rechazar eso, él ha quedado condenado. Entonces él examinó el hombre moral, el hombre que es bueno, no es religioso, no va a la iglesia, no cree en Dios, pero vive una vida buena. Él tiene su familia, es fiel a su cónyuge, él ama a sus hijos, él trabaja 40, 50 horas por semana, él paga sus impuestos, él es persona buena. Pero su bondad nunca es lo suficiente para que él pueda ser recibido en el cielo. Entonces miró Pablo al religioso, a la persona que sí va a la iglesia, que sí tiene sus reglas que él sigue y que se ha entregado y sometido a ritos y ceremonias. Y dice, pero esas ceremonias, esas reglas, toda esa religiosidad no te puede salvar. Ellos también son condenados. Entonces habló del judío, aquel que es parte de lo que es el pueblo escogido de Dios. Los que recibieron la ley, los que recibieron, ellos eran portadores de lo que era la palabra de Dios. Y él dice, aún ellos están bajo condenación, porque todos han pecado. Y ninguno alcanza la norma de perfección de Dios. Y por eso toda la humanidad está condenada. Ahora él va a empezar la próxima sección principal de este libro, que va a empezar aquí del capítulo 3, verso 21, y se va a extender hasta el final del capítulo 5, donde él va a explicarnos ahora, entendiendo que el hombre es pecador, que el hombre es caído, si queremos, de cómo él puede entrar en una relación con Dios. ¿Cómo es que una persona pecador puede estar bien con un Dios santo y sagrado? El predicador Donald Barnhouse dijo, estoy convencido hoy más que nunca, después de muchos años de estudio bíblico, que estos versos, los que vamos a estudiar hoy, que esos versos son los más importantes de toda la Biblia. Lo que vamos a ver aquí del capítulo 3, verso 21 hasta el verso 31, lo que sobra del capítulo 3, es sumamente importante que la entendamos. Porque aquí nos dice Pablo cómo nosotros podemos estar bien con Dios. Cómo gente pecadora puede ser hallado justos ante un Dios santo. Vamos a leer todo el texto, pero antes de leerlo debe explicar la secuencia, la lógica que él sigue. Él va a empezar a decir que la justicia de Dios está disponible a todos. Verso 21 al verso 23. Después del verso 24 al 26 nos explicará que esta justicia que Dios ofrece se recibe por gracia por medio de la fe en la obra terminada de Jesucristo. Y entonces del verso 27 hasta el final nos enseñará cómo esto no es por obras, sino está disponible a todos el que es dispuesto de recibirlo. ¿Ok? Leamos todo el texto, verso 21 del capítulo 3. Y no tenemos pantalla todavía. Oh my. Estas bujías se dicen.
para el proyector. Lo hemos ordenado en 2 diferentes lugares. Oh, ya van a llegar y a última hora. No tenemos, lo siento, y nos dejan siempre sin nada. So, estamos en búsqueda de una todavía. ¿Cómo? Bombilla. Ok, gracias. Bujías son los spark plugs. Ustedes me entendían. Dice ese pobre gringuito, ¿verdad? Ok, capítulo 3, verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Wow. Hay mucho aquí. Y mi plan inicial, fue mi plan hasta anoche, yo iba a cubrir todo este texto. Pero dije, no vamos a quedar ahogados, ¿ok? Hay tanto aquí que solo vamos a ver los primeros 4 versos. ¿Ok? Solamente los primeros 4 versos. Y aquí él explica que la justicia de Dios está disponible a todos. Pero no es una justicia que conseguimos o que ganamos por medio de siguiendo la ley. Nota, verso 21 otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Él dice que hay una justicia que Dios otorga al individuo que no se puede conseguir siguiendo o obedeciendo la ley. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? ¿De qué sirve la ley si no era para justificar o salvar al individuo? ¿Por qué Dios dio la ley a Israel? Bueno, miremos eso. Vamos a mirar primeramente el propósito de la ley. ¿Por qué Dios dio la ley al hombre? Los 10 mandamientos, ¿ok? Retrocedan un verso al verso 20. Pablo dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Eso es lo que quiero que miren. Pues por medio de la ley viene ¿qué? El conocimiento del pecado. Si tienen un papelito o algo, pónganlo aquí en Romanos 3. Y ahora vayan conmigo a mano derecha a Romanos capítulo 7. Vamos a ver en el libro de Romanos que Pablo a veces retoca el mismo tema 2 o 3 veces. Y él habla otra vez del propósito de la ley cuando llegamos al capítulo 7. Romanos 7:7.
Y van a querer poner un papel aquí porque vamos a estar yendo de Romanos 3 a 7, 3 a 7 y vamos a estar así bailando, ¿ok? ¿Se permite bailar en la iglesia? Bueno, ese tipo de baile por seguro. ¿Listo? Romanos 7, 7. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pablo dice aquí y nos da el primer propósito de por qué Dios dio la ley. Y era para revelarnos nuestro pecado. Era para revelarnos nuestro pecado. Él dice, yo no hubiera sabido que el codiciar es pecado si no hubiera una ley, algún mandamiento que dice no codiciarás. Codiciar, ¿qué es eso? El diccionario dice desear algo de todo corazón, anhelar algo, sentir un deseo excesivo para pertenecer a algo que otro tiene. Pues el codiciar es lo que nosotros llamamos ir de compras, ¿verdad? Ir al mall. Con razón me siento tan miserable después de ir al mall, ¿ok? Es pura codicia y vienes todo cansado de estar codiciando. I don't know, pero Pablo dice, yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no hubiera una regla, algo que dijera eso es pecado. Pues la ley dice, me reveló el pecado en mi vida. Otra vez, capítulo 3, verso 20. Dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pues ¿por qué Dios dio la ley? Dios dio la ley. Uno de los propósitos de la ley era ayudar al hombre a identificar y ver el pecado en su vida. Era para revelar qué tan pecaminoso él era. Ahora, yo puedo saber por mi conciencia, dijo en capítulo 1, que hay un Dios y que hay bien y mal y que soy un pecador. Pero la ley vino a ser para ayudarme qué tan perdido estaba. ¿Qué tan pecador en verdad soy? Porque puedo decir, yo peco un poco. Pero cuando empiezo a examinar la ley diciendo, honrarás a tu padre y tu madre, no matarás y el odio es igual que matar, no cometerás adulterio y ver algo con deseo es adulterio, no hurtarás, no darás falso. Y lo más que yo leo, lo más que estoy hombre hundido. Tengo pecado por todos lados. Y la ley fue dada para ayudarnos a ver qué tan gran pecadores éramos. Para revelarnos lo feo que estamos. Bueno, por fin algunos restaurantes y todos se están abriendo y, yo siempre prefiero comer en casa, para ser sincero. Pero de vez en cuando, cuando hay 4 adolescentes en casa, te gustan tus escapaditas, para tomar un café. Y por fin encontré un Starbucks que tenía 2 mesitas que te permitían. Y fui a tomar mi cafecito en Starbucks y $2 por algo que les costó 10 centavos hacer, ¿verdad? Y compré uno de esos muffins. Se llama poppy seed, no sé cómo se llama en español, pero tiene unas semillitas y todo. Y la comí y qué rico se sentía, estar fuera, ya en algo, más normal. Pero después, yo tenía unos quehaceres que hacer, pues yo estaba corriendo por todo, yendo al banco, eso y lo otro. Y lo que no me di cuenta es que cuando comí ese pan que tenía esas semillas, que las semillas quedaron pegadas en mis dientes.
Pues habían todos esos puntitos negros por todos mis dientes y cuando yo sonreía la cajera me daban esas miradas un poco raro porque parecía que yo había salido de los días medievales, donde no había dentistas y los dientes están todos pudriéndose. Y después yo paré y compré una ensalada y que tenía brócoli. Y el brócoli, eso quedó ahora entre medio de mis dientes. Tenía los puntos negros y cosas verdes entre medio de los dientes. Y yo pasando todo el día sonriendo, hablando con gente, no entendiendo por qué me daban esas expresiones. No fue hasta que fui al baño para lavar mis manos, me miré en el espejo y dije, ¿eh? Ahora, todo el día yo tenía esas cosas en mis dientes. El espejo no los puso en mis dientes. Lo que el espejo hizo fue revelarme lo que estaba mal conmigo. Y eso es lo que Pablo dice, es la función de la ley. La ley es un espejo espiritual, que al leerlo nos miramos en verdad como estamos, no como nos imaginamos. Yo peso como 60 libras menos en mi mente, tengo mucho más cabello, soy mucho más guapo y mucho más joven. Pero cuando miro en el espejo veo la realidad de las cosas. Soy ya un viejo gordo arrugado. Y cuando miro la ley empiezo a ver la realidad de mi estado espiritual. Porque no debo codiciar, no debo odiar, no debo, y empiezo a ver todo lo que está mal en mi vida. Pues cuando yo me miré en el espejo, yo miré todo lo negro y lo verde, ¿qué hice? Bueno, agarré el espejo y me empecé a rastrearlo por los dientes. No. Yo no me puedo limpiar con el espejo. El espejo no funciona para limpiar mis dientes, solo para revelar el estado de mis dientes. Para limpiar mis dientes necesito un cepillo y pasta dental, y entonces me puedo limpiar, y quizás un poco de hilo dental, ¿verdad? La ley nunca fue dado para limpiar al individuo. Pablo dice, fue dado para revelar nuestro pecado, no para limpiar nuestro pecado. Y mucha gente piensa, bueno, voy a seguir los 10 mandamientos para limpiarme de mi pecado. Imposible. Las obras de la ley nunca te pueden limpiar. La ley no tiene ese propósito. Revela que necesito algo de afuera que me limpie. Y por eso dice Juan en 1 Juan 1:7, es la sangre de Jesús su Hijo lo que nos limpia de todo pecado. Algunos tratan de convencerte. Necesitas tú limpiarte con el espejo, limpiarte a ti mismo. Pero el propósito de la ley siempre fue para revelar nuestro pecado. Número 2, para conducirnos a Cristo. Mantengan esos papelitos en Romanos 3 y Romanos 7. Ahora vayan a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas tiene mucho en común con el libro de Romanos en cuanto a la explicación del Evangelio. Pero quiero que miren este texto. Gálatas capítulo 3, verso 23. ¿Listos? Ok, dice, antes de venir de la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados, para la fe que había de ser revelada. Noten verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo,
a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Bueno, un ayo en aquellos días, Gálata era una ciudad romana, un ayo era un esclavo romano. Y el papel de este esclavo era de cuidar a los niños de la casa y de guiar los niños de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y él dice, la ley sirvió para una función muy similar, para guiarnos a Cristo. Al ver nuestro pecado en la ley, en todas las áreas donde estamos fallando, ahora la ley nos guía a Cristo. Porque vemos, yo no me puedo limpiar con esta ley, yo no lo puedo cumplir, no puedo hacer todo lo que demanda, soy incapaz, necesito a alguien más. Y la ley me conduce a Cristo. ¿Por qué existe la ley? La ley fue dada para demostrar al hombre su pecado y de conducirlo, ayudarle a reconocer su necesidad de recibir un Salvador. Regresemos a Romanos 7. La ley nunca fue dada para purificar al hombre. Nunca fue dada para salvar al hombre. Es imposible que el hombre sea justificado por obras de la ley. Porque la ley tiene defectos. La ley es perfecta, no estoy diciendo eso, pero es deficiente, es débil. Punto número 2, veamos los problemas con la ley. Los problemas con la ley. Primeramente, el primer problema con la ley es que despierta el pecado en mí. La ley despierta el pecado, no lo remueve. Mira lo que Pablo dice en Romanos 7:7 otra vez. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Porque la ley no es pecado. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero, verso 8. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Pues dice que el pecado en mí, cuando ve la ley, despierta. Y el pecado en mí quiere quebrar la ley. Ok, ¿qué hacen cuando ustedes están en el parque o en algún lugar y hay una banca o un pared o algo y hay un rótulo que dice no tocar pintura mojada? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Está mojada? Vamos a ver. Oh, de veras. ¿Por qué? Porque la ley despierta el pecado. Yo miro eso, ¿quién me va a decir que yo no puedo tocarla? ¿Ah? ¿No es ese un país libre? Yo toco lo que yo quiero, nadie me va a decir nada. Estaba leyendo de un hotel en Hawái, que era uno de esos hoteles que está a la orilla del mar. Sales del hotel y ahí está la playa, ¿verdad? Y era uno de esos hoteles de como 15, 20 pisos, muy sofisticado, muy elegante. Y había estado ahí como por 5 años. Y un nuevo gerente, un nuevo encargado llegó y él estaba examinando todos los cuartos y para ver cómo estaba el hotel. Y él vio todos los cuartos que daban al mar y él dice, hay el peligro de que alguien va a pensar que van a poder pescar de su balcón. Pues él hizo rótulos que dicen no se permite pescar del balcón. Y lo pusieron en todos los balcones que daban al mar. Bueno, lo que sucedió fue esto. En los 5 años previo a él,
0 ventanas se quebraron en ese hotel. En el primer año después de poner esos rótulos, se quebraron 22. ¿Por qué? Dicen, no debo pescar. ¡Ey, qué buena idea! Y no tiraban y quizás el cordón se trabó y el anzuelo y quebraba la ventana. Lo que no era problema de repente se convirtió en problema. ¿Por qué? Porque la ley despierta el pecado. ¡Hey, buena idea! No pensé en esa. Puedo estar pescando en mis pijamas, qué suave. Y eso es el punto de Pablo. Dice, la ley despierta al pecado. Ok, sí. Les voy a pedir un favor ahorita. No quiero que nadie piense en una torta ahogada. Esas tortas que tienen el carne y lo cubren en esa salsa picante roja. Nadie piensa en las tortas ahogadas, ¿ok? No quiero que nadie esté pensando en la torta ni en la salsa roja. No piensan en la... ¿Qué sucede? Bueno, ya les perdí, solo eso van a pensar el resto del servicio. Wow, de veras, vamos a estar a Paquimé a comer unas tortas ahogadas después del servicio, mi amor. Porque eso es lo que hace la ley. Despierta el pecado. Por eso es limitada. Eso es uno de los problemas de la ley. Número 2, la ley no puede producir vida. La ley no puede producir vida. Nota otra vez, verso 9 de Romanos 7. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo ¿qué? Morí. Y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. ¿Qué dice la ley? La ley dice, haz esto y morirás. Haz lo otro y morirás. Haz esta otra cosa y la consecuencia es muerte. Y lo único que hace la ley es condena. Mereces morir, mereces morir, mereces morir. Y lo único que produce la ley es muerte. No puede producir vida. Y dice, por eso la ley es limitada. Es un enorme problema con aquellos que piensan que van a conseguir vida eterna por medio de siguiendo la ley. No es posible. Porque lo único que la ley hace es que condena y dice y nos muestra que merecemos morir. Oh, si vamos nosotros a Deuteronomio 28, la primera parte nos dice, si nosotros, vayan a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Esa es una lista, es una parte del pacto que Dios estaba haciendo con Israel. Nota verso 2. Dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Ok? Pues da bendiciones que recibiremos si obedecemos al Señor. Dice, bendito serán las ciudades, bendito será en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas. Bendito serás cuando entras y bendito serás cuando salgas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bendición si tú cumples la ley. Pero vean verso 1. Sucederá que si obedeces, es condicional, diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir ¿qué? ¿Cuántos?
todos sus mandamientos que yo te he mandado hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Ok, si cumples todas, esas son las bendiciones. ¿Hay problema con eso? Ya. Porque no puedo cumplirlas todas. Pues, ¿qué es el resultado? Verso 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando otra vez todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti estas maldiciones que te alcanzarán. Maldita serás en la ciudad, maldito serás en el campo, malditas serán en tus canastas y tus artesas, maldito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la ley me dice es que soy hombre hundido, porque no puedo cumplirlas todas. Y la ley no me puede dar vida, solamente dice muerte. Porque Greg, tú no eres perfecto. Y lo que necesitamos es un cambio. Un cambio de corazón, un cambio de naturaleza. Y la ley no puede hacer eso. No me puede transformar. Regresen a Romanos 7, verso 12. Dice así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Nota lo que está diciendo? Hay esta lucha y yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno. Y la ley entonces me condena. El deseo está en mí, pero el poder de hacerlo no está. ¿Qué? Y él termina el capítulo diciendo, miserable de mí. Porque la ley no me puede cambiar. No puede transformar mi corazón. Yo sé que el pecado origina de dentro de mí. Y la ley es incapaz de cambiar mi corazón. Vas al doctor. Has estado no sintiendo bien, cansado, dolores, y vas al doctor, él hace los exámenes y dice, tengo malas noticias. Tu corazón está en sus últimas. No sé si dure 6 meses. Pues aquí te receto una pomada para tu corazón. ¿Una pomada? Ya ponga esto en tu pecho 3 veces al día. Buscarás otro doctor. No me des pomada. Yo no quiero suavizar mi pecho. Yo necesito un nuevo corazón. Yo no quiero algo externo. Yo necesito que alguien entre, porque mi problema es interna, no externa. Y por eso la ley no puede transformar al individuo, porque es externa. Y lo que yo necesito es una transformación interna. Y la ley es incapaz de transformar mi corazón. Pues, ¿qué hacemos? Retrocedan ahora a Romanos 3, donde comenzamos todo esto. Romanos 3, 21.
¿Estoy diciendo que la ley es mala? No. Pero es incapaz de salvarte. Y eso es el punto de Pablo aquí. Pero ahora, dice verso 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Otra forma de que podemos estar bien, declarados justos con Dios, ha sido manifestada, que no tiene que ver con la ley. Porque acaba de decir que la ley es incapaz, lo único que hace es revela el pecado, verso 20. Pues dice, ahora se ha manifestado otra manera, que ha sido atestiguada por la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, es decir, la justicia de Dios, ¿cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Hay una justicia, porque conseguir y buscar y tratar de tener justicia por medio de la ley es imposible. La ley es débil, no te puede justificar, no te puede hacer justo y solo despierta el pecado, es limitada, pero hay otra forma que el hombre puede ser hallado justo ante Dios, ¿ok? Y dice, es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Porque tanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos lo necesitan. Pero él dice, la respuesta de nuestro pecado no está en un programa, sino en una persona, Jesucristo. Dice, hay una justicia disponible. Hay una forma que tú puedes estar bien con Dios. Y no es por obras de tu carne, no es por cumpliendo requisitos y reglas y ritos y nada de eso, sino es por medio de fe en Jesucristo. ¿Cómo funciona eso? Porque Jesucristo cumplió la ley. Lo que yo no pude hacer, Él lo hizo. Vayan a Mateo capítulo 5. Eso es parte del sermón en el monte. Y eso es un verso importante de entender, ¿ok? Porque cuando vienen las sectas tocando tus puertas y tratan de imponer la ley sobre ti, tratan de decir que tú tienes que estar guardando los 10 mandamientos y tú dices, bueno, pero ¿estás guardando el domingo? El sábado, quiero decir, no, pues ya no, y trata de imponer eso encima de ti. Hay que entender este verso. Mateo 5, 17. Son las palabras de Jesús. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir la ley, a destruir la ley, a romper la ley y tirarlo a la basura. Dice, yo no he venido a abolir la ley. No he venido para abolir, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Lo que tú y yo no pudimos hacer, Él lo hizo. Primeramente lo cumplió por medio de su vida. Jesús vivió la vida perfecta, sin pecado. No pecó. Aún sus enemigos declararon su inocencia. Judas, que lo traicionó, dijo, he traicionado sangre inocente. Pilato, que lo condenó, dice, yo no hallo culpa en él. Jesús guardó la ley perfectamente. Perfectamente. Él cumplió la ley por medio de su vida. Número 2, cumplió la ley por medio de su muerte. ¿Cómo? Porque la ley decía, si has quebrado la ley, mereces morir. Y eso es lo que tú y yo hemos hecho y lo que tú y yo merecemos, ¿verdad? Pero Jesús dio su vida en la cruz para cumplir esos requisitos para nosotros.
Pues Él cumplió no solamente los requisitos de la ley por su vida, sino cumplió los requisitos de la ley por medio de su muerte. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Y Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y en la cruz Él tomó todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todos nuestros males, y Él pagó el precio por nuestro quebrantamiento de la ley. Él cumplió la ley en su vida y en su muerte. Y ahora nos invita a que entremos en Él. Que entremos en Él. Y cuando estamos en Él, nosotros también hemos cumplido la ley. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho. ¿Cuántos de ustedes están en construcción, caballeros? ¿Cuántos de ustedes trabajan en construcción? Ok, si usted ha trabajado en construcción o alguna vez ha construido algo, usted sabe que hay todo un proceso que hay que pasar. Que hay primeramente que tienes que muchas veces conseguir permiso de la ciudad para construir en ese área. Quizás no es la zona correcta y tienes que cambiar la zona para que te den permiso. Y entonces tú tienes que buscar un arquitecto que puede diseñar el edificio. Pero él lo diseña, pero todavía hay que someterlo a la ciudad. Y la ciudad tiene que aprobar ese diseño, esos ¿cómo se llaman? Los planos, planos. Y ellos tienen que aprobarlo. Fabuloso, por fin lo aprueban, porque siempre es un proceso que regresas, cambia esto, regresas o cambia eso otro. Y puede tomar meses. Por fin tienes los planos aprobados, empiezas el proceso, empiezas a construir, pero todo eso también hay inspecciones. En cada fase viene un inspector de la ciudad a ver, oye, lo estás haciendo todo y quizás alguna ley ha cambiado para mientras, ok, tienes que cambiar esto para estar bien con los requisitos de la ley. Y ellos empiezan a dar todo y no hasta que tú pasas y por fin llegas a la inspección final. Y llegan, inspeccionan el edificio y si encuentran que todo conforme a los requisitos de la ciudad, a los planos que están enfrente de ellos, dicen ahora puedes abrir. Este edificio, cuando la escuela, el distrito de Isaac lo construyó, ellos tuvieron que pasar por ese proceso. Y les tomó meses y meses y meses hacer este edificio. Pero yo no tuve que hacer nada. Yo llegué y me lo alquilaron. Yo entré en lo que ya ha sido aprobado y aceptado por la ciudad. Y yo no tuve que sudar, yo no tuve que trabajar, yo no tuve que pasar esa pesadilla de yendo al... No. Alguien lo hizo por mí, por nosotros. Y nosotros pudimos llegar aquí, abrir la iglesia, hacer nuestros servicios, hacer todo por lo que otro hizo. Suave, ¿no? Y el anciano Tony, él no encontramos los planos allá en el closet de atrás. Y yo nunca veo al hermano Tony con los planes. Bien, okay. ¿Está de acuerdo? Y él no está siguiendo los planes para asegurar que todo está conforme. No, porque ya fue aprobada, ya fue aceptada. Es lo mismo con Cristo. Él hizo la obra de la salvación. Por eso en la cruz Él dijo, consumado es. Y el sello de la aprobación de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús fue su resurrección. En que Jesús resucitó de los muertos 3 días después era la forma que Dios puso sus sellos en el sacrificio de Jesús es aceptado. Y por medio de la vida de Jesús, Él cumplió todos los requisitos. Por medio de su muerte cumplió los requisitos que yo debía. Y ahora como nosotros
entrando en este edificio, Él dice, ahora entren en mí, en la obra terminada. La obra de la salvación que yo construí para ustedes, dice el Señor. ¿Cómo entramos? Dice, por fe. Por fe. Tú no tienes que cumplir los requisitos de la ley. Él ya lo hizo. Es por fe. Verso 22. Dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. ¿Te has estado tratando de limpiarte con el espejo? ¿Has estado tratando de justificarte diciendo voy a seguir los 10 mandamientos? Si lo has intentado, entiendes lo que es la frustración, porque es imposible. No podemos. No podemos. No podemos nosotros ganar, merecer la aprobación de Dios. Especialmente haciendo algo externo, porque el problema es algo interno. Y lo que necesito es un nuevo corazón. Lo que necesitamos, lo que Jesús llamó nacer de nuevo. Y solamente así puedo yo estar bien con Dios. Y por eso Jesús vino y Jesús murió y Jesús resucitó al tercer día. Para que tú y yo pudiéramos estar bien con Él. Por medio de su obra. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creer lo que Él hizo, lo hizo por mí. Porque yo soy un pecador. Cerremos los ojos, inclinemos la cabeza. ¿Cómo has estado tú tratando de justificarte ante Dios? ¿Cómo has tú estado tratando de estar bien con Dios? ¿Es siguiendo una lista de reglas? ¿Es cumpliendo con ciertos requisitos? ¿Has estado dependiendo en ritos? Tan claro como es el día, Pablo nos ha dicho, la única forma que podemos estar bien, justos con Dios, es por medio de la fe en Jesucristo, el que murió por nosotros. Y tú puedes estar bien con Dios y saber que tus pecados son perdonados y que vas a tener vida eterna si tú pones tu fe en Jesucristo el día de hoy. ¿Cómo se hace eso? Solamente pídaselo. Solamente confiese, Señor, yo reconozco que soy pecador. Ese pecado me separa de ti. Creo que Cristo murió por mis pecados y que solamente Él me puede salvar. Y si tú quieres pedir eso, ahorita vamos a orar una oración. Yo te invito a que ores conmigo. No son mis palabras no son mágicas ni especiales. Es un corazón sincero clamando a Dios. Y no tienes que hacerlo en voz alta, es entre tú y Dios, ¿ok? Él te escucha. Pero ore algo así, diga, Señor Dios, yo admito que soy un pecador.
Y yo merezco ser castigado por esos pecados. Pero entiendo que Jesús murió en la cruz por mí. Y Él tomó el castigo por mí. Él cumplió la ley por mí para que yo pudiera ser perdonado. Y ahora abro mi corazón a Él. Pongo mi fe en Él como mi Salvador. Perdóname. Entra en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora, si tú orases esa oración con sinceridad, la palabra de Dios dice que has nacido de nuevo y que tus pecados han sido perdonados y Dios te está dando un nuevo arranque, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y nosotros queremos ayudarte en esta nueva vida que has comenzado. Y tenemos nosotros algunos recursos disponibles para ti, una Biblia, un libreto que te enseñará cómo tener una relación personal con Dios. Y todo esto es gratis, solamente al pedirlo. No estamos haciendo invitaciones por el distanciamiento social y todo lo demás. Pero si tú orases esa oración, yo te pido que hables con uno de nosotros. Puede ser conmigo, con Alfredo, con el anciano Tony o cualquiera de los líderes. Y di, yo hice una decisión por Cristo hoy. Para que ellos puedan conseguir esa información y dárselos y orar por ti. No hay enganche, no hay truco. Solamente queremos poner los recursos necesarios en tus manos, ¿ok? Y en línea, si alguno de ustedes oraron, pueden llamar al número telefónico de la iglesia y se lo vamos a enviar por correo. Otra es, no hay enganche, ¿ok? Es nuestro regalo para ti. Bueno, Calvario, la próxima semana vamos a mirar 3 palabras que transformarán tu vida. La justificación, la redención y la propiciación. Y pueden salir de aquí hablando de esas palabras para apantallar sus amigos, ¿ok? Porque van a entenderlos. Pero van a ser 3 palabras que transformarán sus vidas. No se la pierdan.